Fue obligada a ser suya durante 9 noches, entregada como ofrenda a un guerrero apache temido por todos, pero él, en lugar de poseerla, la protegió del mundo que la traicionó. Y en esas 9 noches de silencio y fuego, nació el amor que ningún odio pudo destruir. Año 1856. El viento del norte soplaba con la violencia de un dios antiguo, levantando torbellinos de polvo que parecían llorar sobre los campos secos de Hacienda Robledo, una de las más poderosas del estado de Chihuahua. Allí, en medio del vasto desierto, donde la tierra ardía durante el día y helaba en la noche, el destino de una joven estaba a punto de ser vendido como si fuera una res. Amelia Robledo observaba desde la ventana del gran salón el horizonte dorado. Su vestido era blanco, pero no por pureza, sino porque su padre quería que pareciera una ofrenda. El tul, áspero y sucio de tanto uso, rozaba su piel con un peso que dolía. A sus 19 años, Amelia había aprendido que la belleza no siempre salva. En su caso era una condena. Su padre, don Esteban Robledo, se pavoneaba entre los oficiales, con la arrogancia de quien cree que hasta la vida de su sangre puede servirle de moneda. Hablaba de honor, de paz, de acuerdos, pero sus ojos fríos y vacíos solo veían una oportunidad para limpiar su apellido. Amelia era la hija bastarda de una sirvienta, y por eso, a los ojos del hacendado, su existencia era una mancha que debía borrarse. «Será por el bien de todos», dijo don Esteban con voz solemne. «Si los apaches quieren paz, que la tomen con una prueba de nuestra palabra». A su alrededor los hombres asintieron, algunos por miedo, otros por conveniencia. Nadie miró a Amelia. Ella, inmóvil, escuchaba las palabras que la condenaban. No lloró. Había llorado demasiado en silencio durante toda su infancia, escondida en los rincones donde las risas de los legítimos resonaban. El sonido de los cascos anunció la llegada de los apaches. Los soldados se apartaron, tensos, mientras los jinetes, envueltos en pieles y sombras, se detenían al pie de la hacienda. Al frente iba Tarek Nahuat, el líder de la tribu. Su presencia era como una tormenta contenida. Alto, de mirada impenetrable, con el torso cubierto por marcas de guerra y el rostro curtido por el sol, no necesitaba hablar para imponer respeto. Don Esteban lo miró con una mezcla de miedo y desprecio. «Aquí está tu tributo», dijo, empujando a su hija hacia adelante. «9 noches con ella, y la paz será tuya». El silencio que siguió fue brutal. Amelia sintió el calor del desierto mezclarse con el frío de la humillación. No quiso levantar la vista, pero cuando lo hizo encontró los ojos del guerrero. No había deseo ni crueldad en ellos, solo una profunda tristeza, como si viera más allá de la carne y comprendiera el precio de aquella entrega. Tarek desmontó con calma. Caminó hacia ella con pasos firmes. Sus hombres observaban con tensión y los soldados se preparaban por instinto. Pero el apache no desenfundó arma alguna. Se detuvo frente a Amelia. Ella, temblando, pensó que iba a tocarla, pero en lugar de eso, cubrió su desnudez moral con su propio manto tribal. Un gesto de respeto que nadie en aquel patio esperaba. «No tomo mujeres como botín», dijo en un español grave y pausado. «Pero tomaré a esta mujer para salvarla de ti». Don Esteban apretó los dientes. «Haz lo que quieras con ella, pero cumple el trato». Tarek no respondió. Solo volvió a mirar a Amelia. En sus ojos había una promesa muda. «No te haré daño». Ella, por primera vez en mucho tiempo, creyó en algo. La tarde cayó y el sol se hundió tras las montañas, tiñendo de rojo el horizonte. Amelia fue colocada sobre un caballo apache. El sonido de los cascos alejándose rompió el silencio del patio. Desde la ventana del salón las criadas cuchicheaban, convencidas de que no volverían a verla. Pero Amelia, mientras el viento le golpeaba el rostro, no sentía miedo. Sentía libertad. Atrás quedaba una vida de servidumbre, de vergüenza, de obediencia. Adelante. El desierto abría sus brazos como un abismo, y en medio de él, el hombre que todos llamaban salvaje le había ofrecido dignidad. Cuando la luna se levantó sobre las dunas,
Tarek desmontó y encendió una hoguera. «Dormirás aquí», dijo con voz firme, sin mirarla directamente. «Nadie te tocará». Amelia asintió en silencio. No sabía cómo hablarle, ni si debía hacerlo. El fuego crepitaba y a lo lejos los lobos aullaban. Pero lo que más la inquietaba no era el peligro, sino la calma que sentía al tenerlo cerca. Tarek se sentó frente a ella, mirando el fuego. «Tu padre no sabe lo que entrega», murmuró. Amelia alzó la vista, sorprendida. «¿Y qué entregó?», preguntó con voz temblorosa. Él la miró por primera vez bajo la luz de la luna. Un alma inocente, a un mundo que ya olvidó la compasión. No hablaron más. El silencio fue su refugio. Esa noche, Amelia comprendió que no había sido vendida a un monstruo, sino salvada por un hombre que, sin conocerla, había decidido cargar con su destino. Y así comenzó la primera de las 9 noches, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas guerras, pero que esa vez por un instante pareció detener su respiración para contemplar el nacimiento de algo más grande que la venganza, el comienzo del amor. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que sigamos contando historias que celebran el amor verdadero. Y si tú también crees en los romances eternos, escribe en los comentarios. 9 noches. El amanecer llegó con un silencio extraño. El cielo se encendía en tonos de cobre y malva, y el aire olía a tierra caliente y a lejanía. Amelia despertó entre mantas toscas de piel, con la garganta seca y los párpados pesados. Por un instante, no supo dónde estaba, pero cuando vio a Tarek, de pie frente al fuego apagado, recordando el destino que la había traído hasta allí, sintió que el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Él ya estaba preparado para partir. Su cuerpo, erguido y sereno, parecía hecho de la misma piedra que rodeaba el desierto. No hablaba, no daba órdenes con gritos ni gestos bruscos. Bastaba una mirada suya para que los demás apaches entendieran lo que debían hacer. Amelia lo observaba en silencio, con una mezcla de miedo y curiosidad. Había crecido entre hombres que creían que la autoridad se demostraba humillando, y aquel guerrero, en cambio, imponía respeto sin levantar la voz. Le ofreció agua de un cuenco tallado a mano. «Bebe», dijo con un tono bajo, casi amable. Ella lo hizo, temblando. El agua estaba tibia y sabía a metal, pero era lo único puro que había probado en mucho tiempo. Montaron los caballos. El grupo avanzó entre dunas infinitas, guiado por el sol que ardía sobre sus cabezas. El desierto era un mar sin promesas, una inmensidad que todo lo devoraba: el sonido, el miedo, los pensamientos. Amelia no sabía cuánto tiempo habían cabalgado, solo sentía el cuerpo agotado y la piel ardiendo. Pero en medio de ese infierno, había algo en la presencia de Tarek que la mantenía firme. Él cabalgaba delante, sin mirar atrás, pero a veces desaceleraba el paso para asegurarse de que ella no quedara atrás. Era una vigilancia muda, casi imperceptible, pero constante. Al mediodía, hicieron una pausa bajo una formación de rocas que ofrecía sombra. Amelia apenas podía mover las manos, quemadas por el sol. Tarek se acercó con un ungüento de hierbas y, sin pedir permiso, tomó sus dedos con cuidado. «Tus manos no conocen el desierto», dijo sin mirarla, «pero aprenderán». El contacto fue leve, casi reverente. La piel de Amelia ardió más que con el sol. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, con voz baja, casi un suspiro. Tarek guardó silencio unos segundos. «Porque el hombre que te entregó no sabe lo que vale una vida. Y yo sí». Ella bajó la mirada. Nunca nadie la había tratado con esa mezcla de respeto y distancia. Estaba acostumbrada a las órdenes, a los insultos velados, a las miradas que la desnudaban sin tocarla. Pero aquel hombre, aquel apache que todos llamaban bárbaro, la cubría de pudor con su silencio. La tarde cayó sobre el desierto con la lentitud de un sueño. El viento traía el olor a salvia y a humo antiguo. Los apaches comenzaron a entonar un canto en su lengua, un murmullo que se confundía con el sonido del aire.
Amelia no entendía las palabras, pero las sentía. Eran notas que hablaban de la tierra, del fuego, de los antepasados. Por un momento, se sintió parte de algo más grande, como si el desierto la estuviera aceptando poco a poco. Cuando el sol se ocultó, Tarek se acercó a ella y le señaló el horizonte. «Mira», dijo. A lo lejos, la luna llena se levantaba entre las montañas, enorme y dorada, como si los dioses del desierto la hubieran encendido para guiar su camino. «Dicen que cuando la luna nace así», susurró él, «los espíritus de los muertos cruzan el cielo para recordar a los vivos lo que alguna vez amaron». Amelia lo miró con asombro. En su voz no había superstición, sino poesía. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué recuerdas cuando miras esa luna?». Tarek la observó por un largo instante. «A alguien que creí que el viento había borrado», respondió. Y sin añadir más, se alejó hacia su caballo. Esa noche durmieron a la intemperie. El cielo estaba lleno de estrellas y cada una parecía parpadear como si contara una historia. Amelia no podía dormir. Escuchaba los sonidos del desierto, el crujir de las brasas, el respiro de los caballos, el murmullo de los hombres alrededor, pero lo que más la inquietaba era la respiración tranquila de Tarek, acostado a pocos metros de ella. No lo entendía. Era un hombre que había vivido entre la guerra y la muerte, y sin embargo, emanaba una paz que la desarmaba. Cerró los ojos y recordó las palabras de su padre. Para un apache, las mujeres son botín. Mentira. Todo había sido mentira. El botín era su libertad, y el hombre que debía ser su dueño se había convertido en su salvador. Al amanecer, cuando el sol volvió a teñir de oro las dunas, Tarek le entregó un trozo de pan de maíz y una mirada que, sin palabras, le decía que el camino apenas empezaba. «Hoy llegaremos a mi tierra», anunció. Amelia lo siguió sin replicar. No sabía si aquel viaje terminaría en su salvación o en su perdición, pero algo dentro de ella comenzaba a despertar. No era deseo, ni miedo, ni gratitud. Era algo más profundo. Era la certeza silenciosa de que su vida por primera vez tenía un rumbo, y ese rumbo se llamaba Tarek Nawat. El tercer día, el desierto cambió de rostro. Ya no era una extensión vacía y muda, sino un tapiz vivo que respiraba entre los montes. A lo lejos, Amelia vio columnas de humo elevarse, delgadas y firmes, como plegarias al cielo. Tarek desmontó sin decir palabra y con un leve gesto de su mano indicó que habían llegado. Ante ellos, el campamento apache se extendía en un valle protegido por montañas rojizas. Las chozas circulares, hechas de ramas y cuero, se mezclaban con el paisaje como si hubieran nacido de la misma tierra. Los niños corrían descalzos, las mujeres molían maíz sobre piedras negras y los hombres tallaban lanzas o cuidaban los caballos. Todo era movimiento, vida, ritmo. Amelia sintió que el aire se espesaba a su alrededor, no por el calor, sino por las miradas. Cada paso que daba era seguido con recelo. Algunas mujeres murmuraban entre dientes, otras se apartaban al verla pasar, y los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No había odio, pero sí una barrera invisible, una frontera más profunda que la del idioma. Tarek caminaba delante de ella erguido, firme. Nadie se atrevía a cuestionarlo, pero Amelia comprendía que su presencia alteraba la paz del lugar. De pronto, una anciana se acercó. Su rostro era un mapa de arrugas que el tiempo había dibujado con sabiduría. Llevaba un collar de huesos blancos y plumas grises que se movían al compás del viento. «¿Por qué traes a la hija de los invasores a nuestra tierra?», preguntó con voz ronca, mirando a Tarek. Él no respondió de inmediato. Luego, con calma, dijo: «Porque no pertenece a ellos». La anciana lo observó en silencio. Luego posó su mirada en Amelia y, sin más, le colocó una piedra color ámbar en la palma de la mano. «El sol sabrá si dice la verdad», murmuró y se retiró. Amelia no entendió el gesto, pero lo guardó en el pecho como un signo de destino. Esa noche,
La tribu celebró la llegada de Tarek. Los tambores resonaron con fuerza y el aire se llenó del olor a fuego y carne asada. Era una celebración sencilla pero intensa, donde cada nota parecía latir dentro del corazón de la tierra. Amelia permaneció sentada a un lado, observando. Nadie se le acercaba. Se sentía extraña, diminuta, pero no olvidada. De vez en cuando Tarek cruzaba su mirada con la suya. No la invitaba, no la alejaba, simplemente la miraba con una serenidad que le daba valor para quedarse. Cuando la música cesó, él se acercó y le extendió una taza de barro con una bebida espesa. «Bebe, te dará fuerza». Amelia la probó. Era amarga, casi ardiente, pero le reconfortó el cuerpo. «¿Por qué todos me miran así?», preguntó. Tarek se sentó frente a ella. «Porque no saben si vienes a destruir o a sanar». «Yo tampoco lo sé», susurró. El guerrero la observó con atención. «Entonces deja que el tiempo lo diga», respondió, y se levantó. Durante los días siguientes, Amelia comenzó a conocer la vida en la tribu. Aprendió a encender fuego con piedras, a hilar con fibras, a escuchar el lenguaje del viento, que los niños decían que traía mensajes de los antepasados. Las mujeres al principio la evitaban, pero poco a poco empezaron a mirarla con menos desdén. Una de ellas, Kaya, la más joven del grupo, le enseñó a trenzar su cabello al estilo apache. «Así se visten las mujeres del sol», le dijo con una sonrisa tímida. Amelia sonrió por primera vez desde que había dejado la hacienda. En su reflejo sobre el agua del río ya no se reconocía. Su piel tenía el tono del cobre, su mirada había perdido el brillo del miedo. Tarek la observaba de lejos. En su silencio había una lucha que ni siquiera él comprendía. No debía sentir nada por aquella mujer. Era una extranjera, un símbolo de un mundo que había traído muerte a su pueblo. Pero cuando la veía sonreír, algo dentro de él se ablandaba, algo que creía haber enterrado junto con su pasado. Una tarde, mientras Amelia recogía agua, escuchó un alboroto en el campamento. Dos hombres discutían a gritos. Al acercarse, vio que uno de ellos había intentado tomar su manta, burlándose de que una mujer blanca no merecía nada propio. Antes de que pudiera defenderse, Tarek apareció. Lo tomó por el cuello y lo lanzó al suelo con una fuerza que heló la sangre de todos. «Ella está bajo mi protección», dijo con voz grave. «Quien la ofenda, me ofende a mí». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a replicar. Amelia, paralizada, no supo si agradecer o esconderse. Cuando la gente se dispersó, él se acercó a ella. «No necesitas agradecerme», dijo sin mirarla. «En mi tierra, nadie toca lo que el sol aún no ha juzgado». Esa noche, Amelia no pudo dormir, no por miedo, sino por la fuerza de algo que comenzaba a crecer en su pecho. Tarek no era solo un hombre, era el reflejo de una justicia que jamás había conocido, firme, silenciosa, incorruptible. A la mañana siguiente, cuando el sol se alzó sobre las montañas, la anciana volvió a verla y señaló la piedra ámbar que aún colgaba de su cuello. «El sol ya habló», dijo con una sonrisa apenas perceptible. «No trajo destrucción, trajo calma». Amelia la apretó entre sus dedos y sintió el calor que venía de dentro, como si el propio corazón del desierto palpitara con ella. Por primera vez, no se sintió prisionera ni extranjera. Se sintió parte de algo, y aunque no lo sabía aún, esa piedra sería el símbolo de una unión que desafiaría el odio, la guerra y el destino mismo. La primera noche cayó lenta sobre el valle Apache, como si el tiempo se hubiera detenido para observarlos. El fuego crepitaba en el centro del campamento, y el aire olía a humo, cuero y tierra húmeda. Las estrellas, tan cercanas que parecían respirar, cubrían el cielo con una luz plateada que convertía cada sombra en misterio. Amelia no podía dormir. La promesa del acuerdo resonaba en su mente. 9 noches debía permanecer allí, como símbolo de paz. Pero nadie le había explicado qué significaba eso realmente. Tarek no se acercaba más de lo necesario. Había construido para ella una pequeña tienda de piel,
separada de la suya, y cada noche la vigilaba desde la distancia, como si cuidara algo que no le pertenecía, pero que debía proteger. La primera noche pasó así, en silencio. En la segunda, el viento cambió. Soplaron ráfagas suaves que olían a lluvia, y el sonido de los tambores se extendió por la llanura. La tribu celebraba la cosecha tardía, y Tarek, envuelto en su manto de guerra, bailó con su gente bajo la luna. Amelia lo miró sin poder apartar los ojos. Sus movimientos eran firmes, casi salvajes, pero llenos de una belleza que la conmovía. No era el mismo hombre que temían los blancos. Era un líder que no mandaba, guiaba. Esa noche, cuando el fuego se apagó y el canto se volvió eco, él se acercó a ella. «¿Por qué no duermes?», preguntó en voz baja. «Porque el silencio me habla demasiado», respondió. Él sonrió apenas. «El silencio no miente», dijo, y se alejó sin añadir nada más. Amelia lo observó perderse en la oscuridad y sintió, sin saber por qué, que aquel hombre era más que su guardián. Era su espejo. En la tercera noche, los niños de la tribu se acercaron a ella con curiosidad. Le enseñaron palabras en su lengua, le ofrecieron flores secas, y ella les sonrió con ternura. Tarek los miraba desde lejos. Había algo en esa escena, la mujer blanca sonriendo entre risas apaches, que parecía imposible, y sin embargo era real. Al caer la cuarta noche, el cielo se abrió en un manto de nubes que se movían como olas. Amelia salió de su tienda, inquieta. Lo encontró junto al río, observando su reflejo en el agua. «¿Por qué siempre estás solo?», preguntó acercándose. Tarek no levantó la vista. «Porque los hombres como yo nacimos entre la guerra y el silencio. Y cuando la guerra termina, el silencio se queda». Ella se sentó a su lado. «Entonces déjame quedarme contigo un momento. Quizá el silencio no pese tanto entre dos». Esa noche no hablaron más, pero en la calma que los rodeaba, algo invisible comenzó a unirlos. La quinta noche fue diferente. Una tormenta rugía a lo lejos, y las gotas empezaron a caer sobre las chozas. Amelia se refugió bajo la suya, pero el viento la derribó. En medio del caos, Tarek apareció cubriéndola con su cuerpo, protegiéndola de la lluvia. «No tengas miedo», le dijo al oído. «El desierto grita así cuando quiere limpiar las heridas del cielo». Amelia sintió su respiración, su calor, el latido firme de su pecho. Por primera vez no quiso alejarse. Cuando la tormenta pasó, él la llevó hasta el fuego, secó sus manos con una tela y la miró con una ternura que no intentó ocultar. «Nunca creí que encontraría calma en medio del ruido», murmuró él. Ella lo miró, temblando. «Y yo nunca creí que el miedo pudiera sentirse así, tan cerca de la paz». Esa noche, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. En la sexta noche, Amelia empezó a comprender el lenguaje de la tribu. Entendía las risas, los cantos, los gestos, y entendía también las miradas de Tarek, cómo se suavizaban cuando ella estaba cerca, cómo se endurecían si alguien la observaba demasiado. Había algo entre ellos que ninguno nombraba, pero ambos sabían que crecía con la fuerza de una raíz profunda. La séptima noche, cuando la luna estaba llena, Amelia lo esperó fuera de su tienda. «Dijiste que el silencio no miente», le recordó. «¿Y qué te dice esta noche?» Tarek se acercó lentamente. «Que no tengo fuerzas para mentirle al destino». Amelia sintió que el corazón le temblaba. Él levantó una mano y apartó con suavidad un mechón de su cabello. «Eres fuego y calma al mismo tiempo», susurró. «Y el fuego siempre encuentra la forma de quemar lo que lo teme». Esa noche no hubo promesas, ni besos, ni caricias. Solo la certeza de que el amor ya estaba allí, respirando entre ellos. La octava noche, el chamán de la tribu habló de señales en el cielo. Dijo que cuando dos almas se encuentran sin buscarse, el universo lo marca con una estrella que no se apaga. Amelia levantó la vista y vio una luz distinta, más brillante, como si el firmamento confirmara lo que sus corazones ya sabían. Y llegó la novena noche. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. El campamento dormía,
Tarek la esperó junto al río, donde el reflejo de la luna dibujaba caminos de plata sobre el agua. No hablaron. Él la tomó de la mano y la guió hacia un lugar donde la tierra era blanda y el viento susurraba como si guardara secretos antiguos. Allí, bajo el cielo inmenso, sus almas se unieron con una ternura que no necesitó palabras. No hubo violencia ni dominio, sino una entrega silenciosa y pura. Fue un acto sagrado, una comunión entre la mujer que había sido dada como ofrenda y el hombre que la convirtió en elección. Cuando el amanecer llegó, Amelia despertó entre sus brazos. Tarek dormía, con el rostro sereno, y ella comprendió que ya no podía regresar al mundo del que venía, porque en 9 noches había dejado de ser prisionera para convertirse en el corazón del guerrero. Y mientras el sol ascendía sobre las montañas, Amelia supo que su destino acababa de sellarse, no con dolor, sino con amor. El amor de aquel hombre que había desafiado al odio para encontrar, entre la arena y el cielo, la paz que nunca imaginó merecer. La mañana después de la 9ª noche, amaneció con un silencio que no pertenecía al desierto. Era un silencio nuevo, tierno, lleno de algo que no se podía nombrar. Amelia abrió los ojos y lo vio a su lado, dormido, con el rostro sereno y los cabellos oscuros enredados por la brisa. Por primera vez, no sintió miedo del amanecer. Sintió paz. Había escuchado toda su vida que los hombres poderosos tomaban lo que querían y que los débiles se conformaban con las sobras. Pero aquel guerrero apache había roto esa idea con una sola mirada. No la tomó, la eligió, no la humilló, la honró. En esas 9 noches, Amelia había descubierto que el amor no era sumisión ni posesión, sino refugio. Tarek despertó y la miró sin decir palabra. Sus ojos, que tantas veces habían reflejado guerra, ahora contenían calma. «El sol te encontró primero», murmuró con una sonrisa que apenas se dibujó en sus labios. «Y tú me encontraste después», respondió ella, y su voz se quebró de emoción. Durante todo el día, la tribu celebró la unión sin saberlo. Las mujeres cantaban mientras molían maíz, los niños corrían descalzos, y el aire olía a flores silvestres y humo. Amelia ayudó a preparar la comida, riendo con las demás, y aunque aún existía distancia, ya no sentía rechazo. Había sido aceptada sin que nadie lo declarara en voz alta. El cambio estaba en los gestos, en las sonrisas, en las miradas, en la forma en que las manos no se apartaban cuando ella pasaba. Esa tarde, Tarek fue llamado por su consejo. Los ancianos discutían sobre rumores inquietantes. Grupos de soldados blancos habían cruzado el río, buscando algo o a alguien. El líder apache escuchó sin mostrar emoción, pero por dentro sabía la verdad. No buscaban oro ni tierras, buscaban venganza. Al caer la noche, mientras la luna subía como una lámpara triste sobre el horizonte, Amelia lo encontró sentado junto al fuego, con el rostro ensombrecido por los pensamientos. «¿Qué ocurre?», preguntó acercándose. «Los hombres de tu padre», respondió con voz grave. «Han vuelto al norte, no respetaron el pacto. Dicen que la paz es deshonra si no se construye sobre sangre». «¿Mi padre?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Envía hombres otra vez?». «Sí», asintió Tarek. «Y esta vez vienen por ti». Amelia bajó la mirada. El fuego se reflejaba en sus ojos, como si las llamas quisieran hablarle del pasado que se negaba a morir. «No quiero que pelees por mí», dijo ella. «Ya has tenido suficiente guerra». Tarek la tomó del rostro con una ternura feroz. «No peleo por ti, peleo por lo que representas. Si ellos te quitan, volverán las cadenas. Y no quiero que mi hijo...» Se detuvo un instante, como si esas palabras lo hubieran sorprendido. Amelia lo miró, con el corazón latiendo fuerte. «¿Tu hijo?», repitió en un susurro. Tarek sonrió apenas. «El hijo del sol y de la luna», dijo con voz baja. «El que nacerá de lo que somos ahora». Ella sintió un temblor recorrerle el cuerpo. No sabía si era verdad o deseo, pero esa idea la envolvió como una promesa. Esa noche,
No hubo tambores ni cantos, solo el murmullo del fuego y el viento que pasaba entre las chozas, como si los espíritus escucharan lo que aún no se había dicho. Tarek la llevó a lo alto de una colina, donde el desierto se extendía como un océano infinito. «Mira», le dijo, «aquí descansan mis ancestros, todos los hombres que lucharon antes que yo». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿También morirás por la guerra?». Él negó con la cabeza. «No, quiero morir en paz, con mi corazón lleno, no vacío. Y tú lo llenaste». Amelia bajó la vista, incapaz de hablar. Él le levantó el rostro con los dedos, despacio, y la besó por primera vez. Fue un beso sin prisa, sin urgencia, tan profundo que el tiempo pareció detenerse. Era el beso de un hombre que había conocido el odio y ahora tocaba la ternura como si fuera algo sagrado. Cuando se separaron, el aire olía a promesa y a lluvia. «Si me pierdes, no llores», dijo él con voz firme, «porque donde vaya el viento llevará tu nombre». «No te voy a perder», respondió ella con decisión. «Ya no soy una ofrenda, soy parte de ti». El amanecer los sorprendió abrazados, pero antes de que el sol terminara de levantarse, un sonido de cascos rompió la calma. Desde las colinas, los exploradores avisaron que los soldados blancos avanzaban. Tarek ordenó preparar la defensa, pero sin sed de muerte. «No lucharemos por venganza», dijo. «Lucharemos por el derecho a existir». Amelia quiso quedarse, pero él la llevó hasta una cueva escondida junto al río. «Quédate aquí. Si no regreso antes del segundo amanecer, huye al sur». «No voy a huir», protestó. «No puedo volver a un mundo que me negó». Tarek la miró con la fuerza de quien ama y protege a la vez. «Entonces reza al sol por mí». La batalla fue breve, pero intensa. El eco de los disparos se mezcló con el grito de las aves, con el polvo levantado por los caballos. Tarek resistió junto a sus hombres hasta que los invasores se retiraron, sin gloria ni victoria. Habían entendido que aquel pueblo no se doblegaba. Cuando él regresó, cubierto de polvo y sudor, Amelia corrió hacia él. «¿Estás bien?», preguntó llorando. «Sí», dijo con voz ronca. «Estoy vivo, y eso basta». Él la tomó entre sus brazos y el mundo pareció detenerse. La guerra había pasado, pero lo que había nacido entre ellos ya no podía morir. «No te di mi cuerpo», le dijo ella mirándolo a los ojos. «Te di mi alma». «Y yo te di la paz», respondió él. El sol se alzó, bañando sus rostros de luz. El viento soplaba suave, como un canto de victoria. En el corazón del desierto, entre el olor a tierra mojada y el calor de sus cuerpos aún temblando de vida, Amelia comprendió que el amor verdadero no es el que rescata, sino el que transforma. Y así, en los brazos del guerrero más temido de la tierra, la mujer que fue entregada como una ofrenda, descubrió que el corazón de un hombre solo se vuelve invencible cuando aprende a amar. El sol ardía sobre el valle como una maldición y el aire olía a miedo. La batalla había terminado, pero no la guerra del alma. Los hombres de Tarek regresaron cubiertos de polvo, con la mirada perdida entre el cansancio y la rabia. Algunos habían perdido hermanos, otros amigos, y aunque los blancos se habían retirado, en los corazones quedaba una herida más profunda que la de las flechas. Amelia los vio llegar desde la colina. Corrió hacia Tarek, pero su paso fue interrumpido por el silencio hostil de la tribu. Nadie la saludó, nadie habló. Las mujeres la miraban como si fuera portadora de una desgracia, y en los ojos de los ancianos había un brillo duro, casi de juicio. «¿Qué sucede?», preguntó Amelia en voz baja, buscando entre los rostros alguna respuesta. Fue la anciana del collar de huesos quien se acercó primero. «El sol trajo la guerra de nuevo», dijo con voz temblorosa, «y donde hay una extranjera, hay desdicha». Amelia sintió un nudo en la garganta. «No fui yo quien trajo la guerra», susurró. «Fue el odio de mi padre». «Tu sangre es la suya», respondió un guerrero joven, con furia contenida. «Y su odio corre por tus venas». Tarek dio un paso adelante con la voz más firme que nunca. «Basta», atronó.
Ella no es la causa de la guerra. Si hay culpa es mía. Yo la traje aquí. El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. La trajiste, dijo la anciana, y ahora la tierra llora sangre. ¿Qué nos queda? Tarek respiró hondo, y su voz sonó como un golpe suave, lleno de dignidad. Nos queda la verdad. Pero la verdad no calma el hambre de los corazones rotos. Algunos hombres lo miraban con desconfianza, otros con miedo. Una tradición no se rompe sin precio, y Tarek sabía que la suya pendía del hilo más fino. Esa noche, la luna se levantó teñida de rojo. En la cultura apache, era un mal presagio, señal de ruptura. Los ancianos reunieron a Tarek frente al fuego del consejo. Amelia no podía acercarse, pero escuchaba las voces que se alzaban entre las sombras. «Has desafiado la ley», dijo uno de los hombres. «Has tomado a una mujer blanca bajo tu protección. La ley también dice que el amor no se impone», respondió él con calma. «El amor debilita», replicó otro. «Y un líder débil condena a su pueblo». Tarek guardó silencio largo rato. Luego se levantó. «Si defender la vida de una mujer me hace débil», dijo con voz grave, «entonces que el sol me juzgue como hombre, no como líder, pero no abandonaré lo que el destino me confió». Hubo un murmullo entre los presentes. Nadie se atrevía a levantar la mano contra él, pero la tensión era una cuerda estirada a punto de romperse. Amelia observaba desde lejos. Su corazón temblaba con cada palabra que escuchaba. Había querido traerle paz, pero solo había encendido un fuego más grande. Cuando el consejo terminó, Tarek se acercó a ella. En su mirada había cansancio, pero también algo nuevo, una determinación inquebrantable. «No te dejaré», le dijo. «Tarek, no quiero que pelees contra tu pueblo por mí». «No peleo contra ellos», respondió con serenidad. «Peleo contra el miedo. Es el miedo el que nos separa, el que mata antes de que la guerra empiece». Amelia quiso hablar, pero sus palabras se ahogaron en lágrimas. Él la abrazó y su voz se volvió un susurro. «Si me quitan el mando, seguiré siendo tu compañero. Si me quitan el nombre, seguiré siendo tu hogar». Esa noche, mientras el fuego del campamento se apagaba uno a uno, Amelia caminó hacia el río. Se arrodilló y observó su reflejo en el agua. Ya no era la joven temerosa que había sido entregada como tributo. Su rostro tenía el brillo de la fortaleza y la suavidad del perdón. «Soy su causa y su esperanza», pensó, «y no permitiré que me vean como una maldición». Al día siguiente, la tribu despertó con sorpresa. Amelia estaba junto a las mujeres ayudando a moler el maíz, recogiendo leña, lavando la ropa con las manos heridas. Lo hacía sin orgullo ni queja. «No soy una prisionera», dijo cuando le preguntaron qué hacía. «Soy parte de esta tierra y quiero cuidarla como ustedes». Poco a poco, las miradas hostiles comenzaron a suavizarse. Kaya, la joven que le había enseñado a trenzar su cabello, se acercó y le dio una cinta roja. «Si sangras por el desierto», le dijo, «que sea por amor, no por culpa». Cuando Tarek la vio entre las mujeres, con las manos llenas de tierra y los ojos brillantes de vida, sintió una oleada de emoción. Esa era su victoria, no la que se gana con la lanza, sino la que se conquista con el alma. Esa tarde, el consejo volvió a reunirse, pero esta vez el fuego ardió más tranquilo. La anciana del collar de huesos habló, mirando al cielo. «El sol ya decidió», dijo. «La extranjera no trajo desgracia. Trajo sangre, sí, pero sangre nueva, sangre de vida». Tarek tomó la mano de Amelia frente a todos. «Ella es mi mujer», dijo, sin miedo. «Y quien la toque, me tocará a mí». Hubo un silencio largo, eterno. Luego, uno a uno, los hombres bajaron las armas. El viento sopló con suavidad, levantando polvo dorado entre ellos. Amelia alzó la mirada al cielo y sintió que el desierto respiraba con calma. La sangre del desierto había sido derramada, pero no para destruir, sino para renovar. Y en medio de aquel horizonte infinito, donde la guerra parecía dormida y la paz apenas nacía,
Amelia comprendió que el amor verdadero no destruye lo que toca, lo transforma. Tarek la miró con orgullo y ternura. «Eres mi raíz y mi destino», le dijo. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Y tú mi libertad». El sol se ocultó, y el desierto volvió a ser testigo de un pacto silencioso, sellado no con palabras, sino con la fe de dos almas que, al encontrarse, habían hecho del dolor una promesa eterna. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El viento soplaba dulce entre los cañones y la tribu parecía haber recuperado la paz. Pero en el horizonte, el pasado avanzaba como un veneno silencioso. Nadie lo sabía aún, pero el odio estaba regresando, montado sobre caballos blancos. Lejos del valle, en la hacienda Robledo, don Esteban bebía en silencio, con el rostro endurecido por la vergüenza. Los rumores habían llegado hasta él. Su hija, la bastarda, vivía con el apache. Y no solo eso, decían que ahora lo llamaba mi esposo. El orgullo, ese Dios cruel que no deja descansar a los hombres soberbios, ardía dentro de su pecho. «Me avergonzó», dijo golpeando la mesa. «Esa muchacha me deshonró frente a todo Chihuahua». Los criados no se atrevían a mirarlo. El hombre que alguna vez gobernó con dinero y miedo, ahora era solo un viejo dominado por la rabia. «Tráiganla de vuelta», ordenó. «Viva o muerta, pero tráiganla». Y así, un grupo de jinetes partió hacia el norte con una misión: arrancar a Amelia de los brazos del guerrero y borrar su nombre de la memoria de los Robledo. Mientras tanto, en el valle, Amelia vivía los días más serenos de su vida. Las mujeres le habían enseñado a preparar remedios, a curar heridas con hierbas y a tejer mantas para los niños. Su risa se había vuelto común en el campamento, y hasta los ancianos, que al principio la miraban con desconfianza, se quedaban en silencio para escucharla cantar. Tarek, por su parte, había recuperado la fuerza del líder amado. Ya no era solo el guerrero temido, sino un hombre respetado por su justicia. Cuando caminaba, los niños lo seguían y las mujeres lo miraban con gratitud. Pero en su mirada aún había una sombra que Amelia también veía. Una noche, mientras el fuego bailaba entre ellos, ella le tomó la mano. «A veces te quedas callado demasiado tiempo», le dijo suavemente. Él asintió, mirando el fuego. «La calma no siempre es paz», respondió. «El viento del sur trae ecos de guerra». Amelia sintió un escalofrío. «¿Mi padre?» Tarek la miró con ternura, pero también con la verdad que no se puede esconder. El odio no muere cuando uno se va, solo cambia de rostro. Pasaron los días y el aire se volvió más pesado. Los cazadores traían noticias. Hombres armados habían cruzado el río y se movían hacia las montañas. No eran apaches ni comerciantes, eran blancos. Tarek ordenó vigilancia y preparó refugios para los niños y las mujeres. Pero Amelia se negó a esconderse. «No quiero volver a temer», dijo con voz firme. «Si mi padre viene, lo enfrentaré». Esa noche, la luna se alzó como una herida abierta sobre el cielo. El viento rugía entre las piedras y los perros aullaban inquietos. En la distancia se oyeron los primeros disparos. Los soldados de don Esteban irrumpieron al amanecer. El ataque fue brutal, sin advertencia ni compasión. El fuego se mezcló con los gritos y el polvo del desierto se tiñó de sangre. Amelia corrió entre el caos, buscando a los niños, protegiendo a quienes no podían huir. Tarek luchaba como si la tierra misma le obedeciera. Sus brazos eran fuerza, su mirada, fuego. Cada golpe era una defensa, no una venganza. Pero eran muchos, demasiados. Cuando vio a Amelia caer de rodillas, intentando cubrir a un pequeño con su cuerpo, su corazón se quebró. Corrió hacia ella, la levantó entre sus brazos y gritó con toda la voz que le quedaba: «¡Basta! No más sangre». Pero don Esteban ya había entrado en el campamento. Su caballo se detuvo frente a ellos, y su rostro, endurecido por el orgullo, apenas mostró sorpresa al verla viva. «Así que es cierto», dijo con una sonrisa amarga. «La hija bastarda del Robledo ahora duerme con un salvaje». Amelia lo miró sin bajar la cabeza. «Tú me vendiste, no por la paz, sino por vergüenza, y él me dio lo que tú nunca supiste darme, respeto».
Don Esteban apretó los dientes. «No tienes honor». «No», respondió ella, con la voz firme. «Tengo dignidad». Por un instante, el tiempo se detuvo. Ni los hombres ni el viento se movieron. Fue Tarek quien rompió el silencio. «Ella ya no es tu hija», dijo con calma. «Es mi esposa ante los ojos del sol». Don Esteban lo miró con desprecio. «Un perro no puede ser esposo de una Robledo». «Entonces un Robledo tampoco puede llamarse hombre», respondió Tarek, sin levantar la voz. El anciano tembló de furia. Sacó su pistola, apuntó, pero su mano temblaba demasiado, y fue Amelia quien dio un paso al frente. «Si vas a matarlo, tendrás que matarme a mí también», dijo con serenidad. Los hombres de don Esteban dudaron. El silencio se volvió insoportable. Entonces la anciana del collar de huesos salió de entre la multitud. «El sol no acepta que un padre levante su arma contra la vida que trajo al mundo», dijo con voz grave. «Si disparas, maldecirás tu linaje hasta el final de los tiempos». Don Esteban bajó el arma con los ojos llenos de rabia y vergüenza. «No quiero verla nunca más», dijo, y giró su caballo. Los hombres lo siguieron. En cuestión de minutos, el ruido de los cascos se perdió entre el viento. Amelia cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de miedo, eran de liberación. Tarek se arrodilló junto a ella y la abrazó sin decir palabra. El desierto estaba en silencio, pero en ese silencio había algo sagrado. La guerra había pasado, y aunque las cenizas aún ardían, el amor había sobrevivido. Esa noche, Amelia y Tarek miraron juntos las estrellas. «Él ya no puede hacerme daño», susurró ella. «No», respondió Tarek, «porque ya no eres suya. Eres del cielo y de la tierra». Amelia apoyó la cabeza en su pecho y cerró los ojos. El odio se había marchado, pero había dejado atrás algo más poderoso, el perdón. Y el perdón, cuando nace del amor, es la única fuerza capaz de detener una guerra. Pasaron los días después del ataque, y la tribu volvió a la calma, aunque las huellas del fuego seguían marcando la tierra. Amelia caminaba cada mañana por el valle, sintiendo el aire fresco rozar su piel, mirando cómo las flores silvestres comenzaban a renacer entre las cenizas. La vida, como ella misma, tenía la obstinación de volver a empezar. Tarek había vuelto a sonreír. La guerra no lo había vencido y la mirada de Amelia se había vuelto su descanso. Pero había algo distinto en ella. Su cuerpo estaba más frágil, su respiración más lenta, y una sensación inexplicable le llenaba el pecho. Era como si el universo se hubiera detenido dentro de su vientre. Una tarde, mientras ayudaba a las mujeres a moler el maíz, sintió un mareo repentino. Kaya corrió a sostenerla, preocupada. «Tu rostro está pálido, Nia», le dijo usando el nombre que la tribu le había dado. «El sol te exige descanso». Amelia sonrió débilmente. «No es el sol, Kaya», susurró llevando la mano a su abdomen. «Es algo más». Esa noche, la luna estaba llena y enorme, cubriendo el cielo como un manto de plata. Amelia se acercó al río y se miró en el reflejo del agua. Su corazón latía con una fuerza nueva, distinta. Era una certeza silenciosa, profunda, imposible de negar. «Voy a ser madre», susurró con lágrimas en los ojos. «Madre de un hijo del desierto». Tarek la encontró allí, bajo la luz de la luna. Al verla llorar, pensó que algo malo había sucedido. «¿Qué ocurre, Amelia?», preguntó con la voz tensa. Ella levantó la mirada y una sonrisa temblorosa se dibujó en sus labios. «No es dolor lo que siento, Tarek, es vida». Él no entendió al principio, pero cuando vio su mano sobre el vientre, la verdad se encendió en sus ojos como una llama. Se acercó lentamente, sin palabras. Su respiración se mezcló con la de ella. «¿Mío?», preguntó con voz apenas audible. Amelia asintió. «Nuestro». El guerrero se arrodilló y apoyó la frente sobre su vientre con una emoción que desbordaba toda fuerza. «El hijo del sol y la luna», murmuró. La sangre de dos mundos que jamás debieron encontrarse. Y sin embargo se amaron. Amelia acarició su cabello con ternura. «Este hijo
no nace del pecado, Tarek, nace de la esperanza. Al día siguiente, la noticia se esparció por la tribu como el rumor del viento. Algunos se asombraron, otros se persignaron con temor. Para muchos era una señal divina, para otros una advertencia. Las mujeres se reunieron alrededor de Amelia. La anciana del collar de huesos le tomó la mano con suavidad. Cuando la luna y el sol se unen, el cielo cambia su curso, dijo. Tu hijo será el puente entre la luz y la sombra. Amelia sonrió, aunque por dentro temblaba. No quiero ser símbolo, dijo con sinceridad. Solo quiero que mi hijo viva en paz. Esa noche, la tribu entera encendió una hoguera en su honor. Cantaron para pedir protección al espíritu del desierto y a los ancestros. Tarek permaneció a su lado, sin apartar la mirada de ella. El amor que sentía no era ya solo pasión o ternura, era devoción, una fe que nacía del alma y lo transformaba por completo. Pero no todos compartían esa paz. Algunos hombres, temerosos de lo desconocido, comenzaron a murmurar. ¿Y si ese niño trae desgracia?, preguntó uno. ¿Y si los dioses se enfadan por la unión de sangre enemiga?, dijo otro. Las palabras llegaron a oídos de Tarek, y aunque su rostro se mantenía sereno, su corazón ardía. No permitiría que nadie manchara la inocencia de lo que habían creado. Al amanecer, reunió a su pueblo frente al fuego. He escuchado el miedo en sus voces, dijo, mirando a cada uno con la firmeza de un líder y la dulzura de un hombre enamorado. Pero el miedo no alimenta la vida. Este hijo no trae desgracia, trae unión. Se volvió hacia Amelia. Porque si un guerrero puede amar a una mujer blanca y aún seguir siendo apache, entonces el mundo todavía puede sanar. El silencio que siguió fue largo y profundo. Luego la anciana levantó su bastón y habló. El sol aprueba sus palabras, que el niño nazca bajo su luz, que la madre sea cuidada como símbolo de un nuevo comienzo. Los murmullos se apagaron. El miedo se disolvió poco a poco, reemplazado por una emoción nueva. Las mujeres se acercaron a Amelia y la abrazaron una a una. Por primera vez, ya no la llamaron extranjera, la llamaron hermana. Tarek la tomó de la mano y la llevó a lo alto de una colina. Desde allí el mundo parecía arder en oro. Cuando nací, dijo él, me dijeron que mi destino era pelear, pero ahora sé que mi destino eras tú. Amelia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Y yo nací para ser entregada como una ofrenda, pero tú convertiste mi entrega en libertad. El viento sopló suave entre ellos, llevando consigo el eco de las palabras que sellaban una nueva era. En su vientre latía el futuro de dos mundos. Y aunque el sol seguía siendo el mismo y el desierto no había cambiado, algo sí lo había hecho. El odio había perdido su voz. Amelia se recostó sobre su pecho y cerró los ojos. Sentía dentro de sí no solo una vida nueva, sino una promesa, la de un amor que había desafiado todo lo prohibido y que por eso mismo se había vuelto eterno. El amanecer llegó como una bendición sobre el valle. Las nubes se tiñeron de dorado y el aire olía a fuego y flor silvestre. La tribu despertó en silencio, como si el propio desierto contuviera la respiración. Ese día no era uno cualquiera, era el día en que el amor de Amelia y Tarek dejaría de ser solo un lazo del corazón para convertirse en una unión ante los espíritus del sol y de la tierra. Desde temprano las mujeres preparaban el lugar sagrado, esparcían pétalos rojos sobre la arena, encendían sahumerios con hierbas sagradas y colgaban cintas que danzaban con el viento. Cada detalle hablaba del equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo que fue y lo que está por venir. Amelia se encontraba en la choza de las mujeres, rodeada por aquellas que un día la miraron con desconfianza. Ahora, todas la tocaban con cariño, como si quisieran bendecirla con sus manos. Calla, su amiga más cercana, trenzaba su cabello con hilos dorados. «Hoy el sol te nombrará», le dijo con una sonrisa dulce, «y ya nadie podrá llamarte extranjera». Amelia bajó la mirada, conmovida. «No sé si merezco tanto». La anciana del collar de huesos, que estaba junto a ellas, respondió con la sabiduría del tiempo. «El amor no se merece, hija. Se honra. Y tú lo honraste incluso cuando el mundo te negó». Afuera,
Tarek esperaba en lo alto de la colina. Vestía su manto de guerra no por orgullo, sino por respeto. Había luchado demasiadas batallas, pero ninguna tan importante como la de ese día, porque amar en tiempos de odio era, en sí mismo, una forma de resistencia. Cuando Amelia salió de la choza, el viento sopló con suavidad, levantando su vestido blanco tejido con lino y plumas. Su vientre, apenas redondeado, se movía al compás de sus pasos. En sus ojos brillaba algo que no era solo felicidad, era redención. La tribu entera se reunió alrededor del fuego central. Los niños se quedaron en silencio, los ancianos alzaron sus bastones, y el chamán comenzó a entonar una melodía que parecía venir del principio de los tiempos. Tarek avanzó hacia ella. No había palabras, solo la respiración contenida de dos almas que sabían que el universo las había cruzado por un propósito mayor. Cuando se encontraron frente a frente, el chamán habló. El cielo y la tierra los escuchan, el fuego los verá, el agua los purificará. Hoy el sol los unirá como uno solo. Amelia sintió que el corazón le latía tan fuerte que el aire le dolía. Tarek tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Aquí está mi vida, le dijo. Todo lo que fui y todo lo que seré te pertenece. Ella hizo lo mismo. Y aquí está la mía, susurró. Ya no tengo un lugar al que volver, porque mi hogar eres tú. El chamán derramó sobre sus manos un polvo brillante hecho con pétalos secos y piedras molidas. El alma no necesita promesas, dijo, solo verdad, que su unión sea tan fuerte como el sol que los alumbra y tan eterna como la sombra que los acompaña. Entonces el viento cambió. Una ráfaga suave recorrió el círculo, levantando el fuego en una danza viva. Las cintas colgadas se elevaron como si una fuerza invisible las guiara, y un murmullo recorrió la tribu. Los espíritus los bendicen, dijo la anciana. La tierra acepta su unión. Tarek miró a Amelia con los ojos humedecidos. Era un hombre que había aprendido a no llorar, pero frente a ella no había orgullo que valiera. Desde el día que te vi, supe que el destino me estaba probando, murmuró. Pensé que eras una ofrenda, y descubrí que eras un milagro. Amelia le sonrió y sus lágrimas brillaron como cristales. Y yo creí que mi vida era una condena, pero tú la hiciste sagrada. El chamán levantó las manos al cielo. A partir de hoy serán uno solo. El sol los llama con un nuevo nombre. Miró a Amelia y dijo en su lengua, Nia, la que trajo la calma. Luego miró a Tarek, y tú, Nahuat, el que guarda la luz. Un canto se elevó entre la gente. Las mujeres golpeaban el suelo con ramas, marcando el ritmo del corazón. Los hombres encendían antorchas que reflejaban el fuego en sus rostros. Era una celebración pura, salvaje y hermosa, como la vida misma. Tarek la abrazó con fuerza, y ella apoyó la cabeza sobre su pecho. En medio de aquel canto ancestral, comprendió que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez amaron contra el miedo. El fuego crepitó alto, y el cielo se tiñó de un naranja profundo. El chamán tomó las manos de ambos y las unió sobre la llama. El fuego los une, y lo que el fuego une, ni la muerte podrá romperlo. Las voces se elevaron y los tambores retumbaron como truenos de alegría. Amelia miró a Tarek con el alma abierta y dijo, «Prometo amarte incluso cuando el sol se apague». Él respondió con una serenidad que cortaba el aire, «Y yo prometo encontrarte, aunque tenga que cruzar la eternidad». La tribu estalló en júbilo. Las mujeres danzaron, los niños reían, y la luna, testigo silenciosa, se levantó sobre ellos. Aquella noche no hubo miedo, ni diferencias, ni historia que separara lo que el destino había escrito con fuego. Tarek y Amelia, el guerrero y la ofrenda, el sol y la luna, se convirtieron en leyenda. Y mientras el viento del desierto cantaba entre las montañas, el mundo pareció detenerse, solo para escuchar cómo dos corazones, al unirse, devolvían al universo el sonido más antiguo de todos, el del amor que no pide permiso para existir. El tiempo pasó como pasan las estaciones en el desierto, sin aviso, pero con propósito. Las arenas cambiaron de forma, las noches se hicieron más tibias,
y el vientre de Amelia creció como una promesa que el cielo había sembrado en la tierra. Cada amanecer la encontraba junto al río, acariciando el agua, hablándole a la vida que llevaba dentro. «Tu padre dice que naciste del fuego», susurraba con ternura, «pero yo sé que naciste de la calma». Tarek la observaba desde lejos, como si verla respirar fuera suficiente para darle sentido a su existencia. Había sido guerrero toda su vida, pero jamás había sentido tanto valor como al verla así, frágil y poderosa, humana y divina al mismo tiempo. La tribu entera se preparó para el nacimiento. Las mujeres tejieron mantas nuevas, los hombres cazaron para la ofrenda, y el chamán colocó piedras sagradas alrededor de la choza donde ella daría a luz. La anciana del collar de huesos dijo que aquel niño sería una señal de equilibrio, un espíritu entre dos mundos. Cuando respire por primera vez, anunció, el sol se detendrá un instante y el viento cambiará de dirección. Y así fue. El día en que las contracciones comenzaron, el cielo amaneció cubierto de un resplandor inusual. Los pájaros dejaron de volar, los perros guardaron silencio, y hasta el río pareció contener su cauce. Amelia gritó, pero no de miedo, gritó con la fuerza de la vida. Tarek estaba afuera, arrodillado, con la frente apoyada en la tierra, pidiendo a los espíritus que le permitieran a su amor sobrevivir. Las horas pasaron lentas, pero al caer la tarde, un llanto llenó el aire, un sonido nuevo, puro, capaz de quebrar el corazón más endurecido. Kaya salió de la choza con lágrimas en los ojos. «Es un niño», anunció con la voz temblorosa. «El hijo del sol y la luna ha nacido». Tarek entró sin decir palabra. Amelia estaba exhausta, pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. En sus brazos sostenía a su hijo, envuelto en una manta tejida con hilos dorados y rojos. El pequeño tenía la piel morena clara, el cabello negro como la noche y los ojos del color del amanecer. Cuando Tarek lo tomó, algo cambió dentro de él. La furia que lo había acompañado toda su vida desapareció, reemplazada por una paz que nunca había conocido. «Es perfecto», susurró. Amelia sonrió. «Tiene tu fuerza y tu calma». La noticia se extendió como el fuego en la hierba seca. La tribu entera se reunió para celebrar. No había tambores de guerra, sino cantos de vida. Las mujeres bailaban con flores en el cabello, los ancianos ofrecían plegarias al cielo, y los niños corrían riendo, sin miedo, sin prejuicio. Por primera vez el desierto no parecía un lugar árido, sino un paraíso escondido. El chamán levantó al niño frente a todos. «Este hijo no pertenece a un pueblo», dijo con solemnidad. «Pertenece a la esperanza. Él es el puente entre lo que temíamos y lo que podemos ser. El hijo de la luz y la sombra, del amor que desafió la guerra». Tarek y Amelia se miraron, comprendiendo que su historia ya no les pertenecía solo a ellos. Era de todos los que habían aprendido a amar lo diferente, a perdonar lo imperdonable, a creer en la paz. Al caer la noche, Amelia salió con el niño en brazos y se sentó junto a Tarek frente a la hoguera. El fuego iluminaba sus rostros y el viento jugaba con los cabellos del pequeño. «¿Sabes qué nombre quiero para él?», preguntó ella. Tarek la miró con ternura. «Dímelo. Quiero llamarlo Inti, como el sol que me devolvió la vida». Tarek acarició la cabeza de su hijo. «Entonces, su nombre será conocido en cada rincón del desierto», dijo. «Y cuando alguien lo pronuncie, recordará que hubo un tiempo en que el amor venció al odio». Amelia apoyó la cabeza sobre su hombro. «¿Crees que algún día el mundo entenderá lo que hicimos?». Él sonrió. «No necesitamos que el mundo lo entienda, solo que nunca lo olvide». El niño dormía tranquilo, ajeno a la historia que ya llevaba escrita en su sangre. Amelia lo contempló y pensó que quizás eso era la eternidad, no un tiempo sin fin, sino un instante que no se borra. A lo lejos, el desierto respiraba. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una, como si el cielo celebrara también aquel nacimiento. La tribu entonó un canto suave, casi un rezo, que hablaba del amor que cura, del dolor que enseña
y de la unión que salva. Y cuando el fuego se fue apagando lentamente, Amelia susurró: «He conocido muchas formas del dolor, pero solo una del amor verdadero». Tarek la miró, y en su voz había una certeza que calmaba todo miedo. Y ese amor fue el que nos hizo libres. El viento sopló entre las dunas, y el eco de esas palabras se perdió en la distancia, como una plegaria que el desierto decidió guardar para siempre. A partir de entonces, las generaciones contarían su historia como un mito. Dirían que en tiempos de odio, una mujer blanca y un guerrero apache desafiaron las leyes de los hombres para escribir la suya propia, y que de esa unión nació un hijo que llevó la paz a los dos mundos. Y así, bajo la luz infinita de las estrellas, Amelia Robledo, la hija bastarda que fue entregada como tributo, se convirtió en Niaa, la que trajo la calma. Tarek Nawat, el guerrero temido por todos, se transformó en el hombre que aprendió a amar sin armas. Y su hijo, el pequeño Inti, fue el legado del sol y la luna, prueba eterna de que incluso en las tierras más áridas, el amor es capaz de florecer. Antes de despedirnos, si esta historia tocó tu corazón, te invito a formar parte de nuestra comunidad de almas románticas que aman los amores imposibles, los destinos cruzados y los romances de época que nos hacen soñar. Tu suscripción y tu me gusta no son solo un gesto, son la forma en que mantienes viva esta tradición de historias que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe. Y si quieres demostrar que estuviste aquí, acompáñanos en los comentarios escribiendo 9 noches, las mismas que unieron para siempre el alma de Amelia y el corazón del guerrero apache. Así sabremos que eres parte de quienes aún creen en el poder del amor eterno.